Bien, buenas tardes, noches. Hoy vamos a empezar ya la lectura de Hechos en forma, Hechos capítulo 1, versos 1 al 5, pero antes vamos a orar, ¿les parece? Amado Padre, te damos gracias en esta tarde, gracias por la bendición de este día, gracias porque nos permites tomar un tiempo para meditar en tu palabra, para estudiar en tu palabra, Señor. Que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Lucas termina de forma similar a como empieza el libro de los Hechos. Lucas termina con las instrucciones que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Así termina, cuando puedan, terminan ver los últimos capítulos de Lucas y van a darse cuenta que termina con la promesa de Jesús de que recibirán un regalo, de que recibirán la promesa del Espíritu Santo. Lucas termina con la ascensión de nuestro Señor Jesús, y Hechos prepara el escenario para los eventos que se van a registrar en el surgimiento y la expansión de la iglesia. Vemos al Jesús histórico y al Jesús que se va a proclamar. Proclamación en griego es una palabra que se usa mucho en la iglesia cristiana, que es el querigma, es la proclamación. Jesús histórico y el Jesús proclamado. Ese es el vínculo que hay entre Lucas y Hechos. Lucas narra la obra de Cristo sobre la tierra. Hechos continúa narrando los hechos de Jesucristo a través de su Espíritu Santo, Jesucristo ya en los cielos. Lucas es la continuación de Hechos. Lucas termina cuando Jesús está sentado a la diestra del Padre. Hechos es la continuación de lo que Dios hará a través de su Espíritu aquí en la tierra. Y llevando hacia la segunda venida. Lucas, todas las historias de Lucas, de los evangelios más bien, narran los hechos y los dichos de Jesús, y Hechos empezará a narrar los relatos de Jesús a través de su iglesia. Entonces, la historia de lo que Jesús hizo no termina con su ascensión al Padre, más bien continúa la obra de Jesús narrada en Hechos, pero a través de sus apóstoles. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra apóstol? Apóstol quiere decir enviado, ¿no? Entonces Jesús sigue haciendo su obra a través de aquellos a quienes Él capacitó y ungió para que continuaran su obra. Ellos, en cierto sentido, continúan obrando bajo la autoridad del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Cristo, quien actúa en cada uno de ellos. En los evangelios, todo lo que Jesús hizo, si al leer los evangelios se dan cuenta, todo lo que Jesús hizo y habló fue por medio del Espíritu. La promesa del Espíritu Santo en el libro de los Hechos fue nueva en tanto que fue diferente. Los discípulos tuvieron evidencia de ese Espíritu Santo, pero limitado. En los Hechos se ve la explosión que sucede por un nuevo encuentro con el Espíritu Santo. Juan 3:34 dice: pues Él es enviado de Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límite. La figura del Espíritu Santo entonces no es nueva para los discípulos. En ocasiones olvidamos, o en ocasiones hacemos mucho énfasis en el Espíritu Santo derramado que se narra en Hechos, pero a lo largo de su ministerio Jesús les habló del Espíritu Santo. Es más, aquí dice que Jesús tenía manifestaciones del Espíritu Santo. Veamos Juan 20, 21, 22. Es Jesús hablando con sus discípulos. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: ¿qué? Entonces los discípulos
la distinción entre discípulos, apóstoles. Discípulos se dice mientras estuvieron con Jesús en el ministerio. Apóstoles se hace referencia a una vez que Jesús ya ascendió al Padre, y es los hechos, cuando ya son ellos solos. Entonces en ocasiones se usa indistintamente, pero esa es la diferencia. Les dijo: reciban al Espíritu Santo. Entonces los discípulos evidentemente ya habían recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el texto. Cuando los envió de dos en dos a diferentes lugares, y ellos dijeron, cuando regresaron, si han leído la historia, y Jesús les preguntó cómo les fue, ellos dijeron: sorprendente, los espíritus se nos sujetan, hay liberación, hay sanidad. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo en ellos. Entonces ellos ya tienen un conocimiento del Espíritu Santo. Después de la resurrección, el Señor Jesús ya fue todo saturado del Espíritu Santo. Esto se le llama la unión hipostática, que es: Jesucristo fue todo Dios y todo hombre. Todo Dios y todo hombre. Durante su ministerio como hombre, Él se autolimitaba, porque Él tenía la autoridad para hacer todo. Sin embargo, se autolimitaba de tal manera que estaba en un lugar a la vez. Tenía que alimentarse, tenía que dormir, se cansaba. Dice los que estuvieron en Marcos, los milagros de Marcos, recordarán, se cansaba, se tenía que retirar para descansar, aún siendo Dios, porque se autolimitaba. Ahora, resucitado, ya no lo hace. Y si leen las historias de Hechos, se dan cuenta que de repente aparece en un lugar con la puerta cerrada, sin necesidad de abrirla. Recorre un espacio, va de punto A a punto B sin recorrer ese espacio. O sea, de repente está acá y de repente aparece allá. Porque ya es todo Dios, ya está todo lleno de Él, revelándose más bien como el Espíritu que es, como Padre, como Hijo, pero en su papel de Hijo. En Hechos solo faltaba su ascensión y glorificación, para que entonces ese Espíritu se derramara sobre los demás, sobre sus discípulos. Y es aquí donde vamos a empezar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas y Hechos son la obra más extensa del Nuevo Testamento, dijimos la semana pasada. Los dos libros ocupan casi una cuarta parte del Nuevo Testamento. Recordarán, en ese entonces los libros se escribían en papiros que se enrollaban. Pues Lucas y Hechos son los más extensos, serían aproximadamente de 11 metros de largo. Un poco pesado para manejar, se limitó precisamente por lo complicado que sería cargarlo. Dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. En mi primer tratado, dice otra versión, hace referencia a las señales y a las enseñanzas de Jesús que Jesús transmitió a sus discípulos. Cristo inició en la tierra enseñando, y hoy continúa enseñando a través primero de sus discípulos y después a través de cada creyente. Dios sigue haciendo la obra de enseñar y demostrarse a través de su iglesia. Ahora, cuando dice en mi primer tratado, la palabra que usa en el griego clásico es protos. ¿Alguien ya identifica esa palabra? Protos, como lo primero. Pero cuando se usa la palabra protos, se usa lo primero de dos o tres más. Entonces lo que le está diciendo desde entrada, para aquellos que niegan la autoría de Lucas del libro de los Hechos, este es otra evidencia más de que es así. En mi primer tratado, pero en el primero de otros que seguirán. Lucas quiere decir que el ministerio público de Jesús era el principio de su obra. Habría algo más. Ese algo más es lo que narrará en el libro de los Hechos. Verso 2 dice: hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en la concepción de Jesús, cuando un ángel le habla a María, cuando el vientre de Elizabeth salta con Juan el Bautista. El Espíritu Santo estuvo presente en todo el ministerio terrenal de Jesús. Estuvo presente en el templo
cuando es presentado, el Espíritu Santo siempre ha estado con Jesús. Ahora será más obvio aún. Ahora, eso nos indica entonces, repito, que el derramamiento del Espíritu Santo narrado en Hechos no es la primera vez que los discípulos tienen contacto con el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay tanto énfasis? Porque ahorita lo vamos a ver, hay algo más que sucedió. La gente está animada por tener a Jesús. Todo Jerusalén, los discípulos aún más. Para ellos es un profeta, es alguien que hace milagros. Pero Jesús tiene los ojos puestos en estos hombres a quienes enviaría a la nación con un propósito enorme. Los discípulos ni tienen idea de lo que van a suceder, lo que ellos van a hacer. Los apóstoles están reunidos todos menos uno. ¿Quién ya no está? Judas ya no está. Están todos menos Judas Iscariote. Desde un principio, desde que Jesús llamó a los 12, Jesús ya tenía en mente el propósito para esos 12. Desde que Jesús llama, ya tiene un propósito para aquel que acepta el llamado. Empezó con los discípulos, pero continúa con los discípulos. Entonces, cuando Dios nos llama, Él ya sabe que hay un propósito. Él ya sabe que hay un llamado. Y aquí podríamos detenernos y hacer un comentario con respecto a nuestra labor como discípulos o como apóstoles. ¿Estamos cumpliendo el propósito? Si Dios me llamó y yo dije que sí, ¿para qué me llamó? ¿Cuál va a ser mi llamado en este contexto, en este tiempo, en este lugar, en estas fechas? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Y desde un principio que los llamó, Jesús los estaba preparando para ser testigos. No solo comunicadores, no solo los que dijeran o que repitieran, sino que compartan el evangelio. Todo aquel que comparte el evangelio es un embajador. ¿Un embajador qué función o qué representa? El embajador va en nombre del país que lo envía. Ese es un embajador, es un representante y no es solamente un informante. Estos 12 discípulos serán el fundamento de una nueva comunidad, de una nueva iglesia, de un nuevo movimiento. Sabían cosas que nadie más había oído del Señor Jesús. Fueron testigos de la muerte, de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Y ahora van a continuar todo lo que Jesús plantó en ellos. Su ética, su estilo, su amor. Pero en este momento ellos todavía no lo saben. En este momento ellos están preparándose para quién sabe qué iba a suceder con ellos. Dice que estuvo varios días con ellos. Se mostró y les dio evidencia de su poder. Pudieron aprender nuevas cosas y pudieron haber aplicado algunas lecciones que no habían entendido. Lucas dice que cuando Jesús, hablando con ellos, les dijo que Él sería llevado a la cruz, no le entendieron. Lucas 18:34 dice: sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. Le estaba diciendo que Él iba a ser crucificado. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Entonces, pongámonos ahí. Vemos a Jesús, hace algunas cosas que dan evidencia de que es el Mesías, pero hace muchas cosas que no se esperan que haga el Mesías. Es Jesús, sanó a alguien, pero lo sanó en sábado. La ley dice que no lo puede hacer, pero ¿quién va a poder sanar a alguien si no es que es un ungido de Dios? Entonces están en esa lucha constante. Por eso, aunque Jesús les dice algunas cosas, no lo creen del todo. Pero ahora, al verlo resucitado, todo empieza a cobrar sentido. Dice Juan 2:22: después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y creyeron también en lo que Jesús había dicho. Entonces, si vemos con detenimiento la Escritura, podríamos nosotros pensar: ay, pues qué lentos, ¿cómo es posible? No era fácil. Jesús no fue el primero que se autoproclamó Mesías. Muchos antes de él y después de él se habían proclamado Mesías. La diferencia, ¿cuál fue? Que ahora el muerto no estaba muerto, ¿no? Ahora el que vimos ser crucificado,
lo vemos hablando con nosotros. Al ver a Jesús resucitado, entonces sigue la confusión por la pregunta que hace más adelante. Quizá ellos esperaban, ok, ¿cómo lo digo? Así. El pueblo judío esperaba un Mesías que restaurara el reino davídico. Ellos esperan un Mesías que los libre del yugo romano, que vuelva a Israel a su gloria del pasado. Eso es lo que ellos esperan. Entonces, ahora lo ven resucitado. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Qué es lo lógico que ellos esperarían? Pues que Israel sea restaurado, ¿no? Ya resucitó, evidentemente es el Mesías. Ahora sí, va a cumplirse todo lo que los profetas dijeron. Jesús va a tomar la autoridad y pues nosotros somos los más cercanos. Entonces uno va a ser el secretario de gobierno, otro va a ser secretario de Hacienda, otro secretario de lo que sea. Quizá pensaron que podían recibir beneficios personales, y lo que recibe son instrucciones para más trabajo. Entonces la bendición del reino no solamente es la redención en la cruz, sino la bendición del reino es el trabajo a realizar para la consumación del reino mesiánico futuro. Hechos 1:3 dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. La palabra griega para que se traduce como demostró con muchas pruebas es tecmerión. Tecmerión hace alusión no solamente a una prueba vaga, sino más bien una evidencia demostrable, una evidencia palpable, ¿no? Si yo les digo que tengo una carpeta amarilla, un color paja, tamaño carta, aquí está, ¿no? Todos pueden dar fe de ello. Pero si yo les digo que yo tengo una carpeta con pasta de oro laminado, impreso con, ¿no? Pues, me pueden creer o no, harían bien en no. Esa es la diferencia, algo que es palpable, lo demostrable. Jesucristo fue visto, tocado y sentido. ¿Por qué es importante esto? Porque en los mismos evangelios dice que inmediatamente que Jesús resucitó, se levantó un grupo a decir, ¿recuerdan? No, Jesús no resucitó, sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo, pero Él murió. Entonces era necesario que no solamente dijeran resucitó, que no solamente dijeran lo vimos, porque pudo ser una ilusión óptica, sino por eso usan esa palabra. No hay duda de que Jesús resucitó, de que Él se levantó. Por eso dicen ellos en 1 de Juan 1:1: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Y qué más? Lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Les mostró sus manos, les mostró sus pies, los invitó a tocarlos. ¿Recuerdan? Pon tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis manos. Comió pescado con ellos. O sea, todo eso era sumamente importante. Lucas 24:39 dice: miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Ahora, uno pensaría, híjole, como que ¿qué tan duros eran de convencer a estos discípulos? Debieron haber estado esperando que resucitara. Él les dijo que iba a resucitar. Debieron creerles desde el primer momento. Tuvieron que convencerse con tanta evidencia irrefutable ante sus propios ojos. Dio señales claras de que está vivo. Sin embargo, el Señor Jesús hace énfasis y reitera una y otra vez. ¿Por qué? Porque la resurrección es el tema clave
en los relatos de Lucas y el fundamento sobre el cual se construye el cristianismo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Recuerdan? Si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Entonces, por eso el Señor Jesús, por eso Lucas usa con delicadeza las palabras que den testimonio no solamente de un relato, sino de un acto histórico del cual todos ellos son testigos. Los griegos requerían testigos, valga la redundancia, testigos esto, pero testigos presenciales para documentar apariciones. Y en la literatura no hay ninguna descripción con testigos como las que aparecen en Lucas o en Hechos. Hay muchas narraciones de testigos, pero ninguna claramente con evidencia física como con la que hay en Lucas y en Hechos. Les habla del reino de Dios, dice la palabra, como la expresión de Dios en su gobierno en la historia y en la vida de los creyentes. El reino de Dios en la historia y el reino de Dios en la vida de las personas. Era necesario darle instrucciones. Dice Hechos, verso 3, les dio muchas instrucciones para reorientar la visión de los discípulos. Ya vivieron conmigo 3 años. Ya vieron la evidencia, ya vieron todo y recordarán todo lo que yo les enseñé. Pero ahora ustedes saben y han visto que yo fui llevado a una cruz, pero resucité. Y ahora que han visto la resurrección, eso cambia la perspectiva. Como con Lázaro. Lázaro murió, dice la palabra, estuvo 4 días o 3 días. Jesús lo resucita. ¿Te imaginas si alguien amenazaba a Lázaro diciéndole, te voy a matar? Cambia la perspectiva, ¿no? Yo sé que la muerte aquí es algo temporal, pasajero. Jesús me levantó de la muerte. ¿Con qué me vas a amenazar? Por eso los discípulos, al ver esto, todos los discípulos murieron siendo mártires, excepto Juan. El concepto de muerte cambió. Y los cristianos, dice la misma palabra, cuando algún familiar muere, no lloramos como como lloran los que no tienen esperanza. ¿Lloramos? Por supuesto que sí. Pero sabemos que aquellos que se nos adelantaron los volveremos a ver, porque la muerte es un proceso, una etapa para la verdadera vida. No somos cuerpo con espíritu, somos espíritus cubiertos de cuerpo. Los discípulos tenían que saberlo, tenían que verlo. Recuerdan, ya compartí hace unos meses cuando Pedro y Juan van a predicar y los agarran, los meten en la cárcel y les dicen, les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. Ellos salen muertos de risa. Bueno, no, pero ellos salen y vuelven a regresar a predicar. Y su oración es, Señor, danos poder, danos valor para hablar con denuedo, para hablar con seguridad. Si me matan, que me maten. Si me va la vida en ello, que me vaya la vida en ello. ¿Cuántas cosas han pasado de esos discípulos a estos tiempos? Por eso era necesario reorientar la visión. Eso cambia la perspectiva, porque hasta ese momento ellos tenían la visión del Antiguo Testamento, que esperaban un Mesías terrenal, un Mesías político. Ahora ellos deben entender, no es ni terrenal, mi reino no es de este mundo, les digo muchas veces, ni es un reino político. Hay algo más. El papel se amplía y es vital para el nuevo reino, el nuevo pacto de Dios. Dice Hechos 3, en esos 40 días se les aparece y se les desaparece muchas veces. Se les apareció el primer domingo después de la resurrección al atardecer. Marcos 16:14 dice, incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que habían visto, a los que lo habían visto después de que resucitó. El primer domingo las mujeres dijeron, ha resucitado, no le creen. Va Pedro y Juan van corriendo al sepulcro, ¿no? O sea, les dijeron, no lo creen.
Se les aparece 8 días después, al domingo siguiente, dice Juan 20:26. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Las puertas bien cerradas y de pronto Jesús aparece en medio, traspasó los muros, las paredes, de alguna forma, el cuerpo glorificado. Después se les vuelve a aparecer en el mar de Galilea, Juan 21:1. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Después se desaparece y vuelve a aparecer o vuelve a encontrarlos en el monte de los olivos. Dice Mateo 28:16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron. ¿Pero qué? ¿No? Pero qué bueno que dudaron, porque ellos dudaron al principio para que nosotros pudiéramos creer. Si no hubieran dudado, quizá nosotros diríamos: no, muy fácil, no, sí, vean, resucitan y lo creen. No, son como nosotros. Aún ante la evidencia a veces decimos: no, a mí se me hace que fue casualidad. No, a mí se me hace que no. Pero ellos dudaron para que nosotros no tengamos dudas. Jesucristo resucitó. Jesucristo vive, está sentado a la diestra del Padre. Se levantó no solamente, no en espíritu, se levantó en cuerpo, y su cuerpo adoptó la glorificación, un cuerpo glorificado que podía comer, podía ser palpado, podía ser tocado. Sin embargo, podía aparecer en un lugar sin abrir la puerta y podía trasladarse a otro lugar. Ese es el Cristo a quien adoramos. Y al final arriesgaron sus vidas en defensa de la resurrección. ¿Por qué? Porque lo vieron, hablaron con Él, lo tocaron, lo abrazaron, comieron juntamente con Él, y de eso fueron testigos. Verso 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Otras palabras traducen: estando juntos, mientras comían. En griego la palabra es sinalizómenos, que literalmente quiere decir juntarse para comer sal. ¿Les suena esa frase? Es muy así de compartieron. Ahí se me olvidó. La sal y algo así cuando se refieren que comieron juntos, ¿no? La nueva versión dice mientras comían juntos. Lo que Lucas está diciendo es que compartieron con sus discípulos después de resucitar. Da fuerza al argumento de que Jesús estaba vivo físicamente. Hay unas doctrinas que dicen que Jesús resucitó en espíritu solamente. No, la palabra dice comió con ellos. El regalo del Padre, esperen en Jerusalén el regalo del Padre que muchas veces anunció durante su ministerio. No solamente recibir el Espíritu Santo, sino que serían bautizados en el Espíritu Santo. Una vez más, la palabra bautizado es una transliteración del griego que es baptizo. No es una palabra religiosa en un principio. Baptizo quiere decir sumergido, remojado. De hecho hay una receta donde dice que baptizas los pepinillos, que he encontrado hace mucho, porque era una palabra de uso común: remojado, sumergido. Ya no recibirían solamente el Espíritu Santo, serían sumergidos, como decir empapados, como decir rodeados por completo. El bautismo de Juan en agua era de arrepentimiento, pero el mismo Juan habló de otro bautizo o de otro bautismo en el Espíritu Santo y fuego.
Y nos recuerda que el Espíritu Santo no viene por nuestra actividad o esfuerzo. Dice: quédense en Jerusalén y esperen el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, esperar. Pero tengo que meterme en trance, como que hacer algo. No, espera la promesa. Lo único que pueden hacer es confiar en las palabras de Jesús y esperarlo. Entonces, lo primero que tenían que hacer después de ver a Jesús, convivir con ellos y de que una vez que fue ascendido al cielo, era esperar. Ya están en sus marcas, ya están listos, pero antes del fuera tienen que ser bautizados. La frase que dice no se vayan en el griego es perimeneo, donde surge la palabra que es dar vueltas. Porque hay detalles que uno aprecia más cuando estudia este tipo de cosas. Den vueltas en Jerusalén, observen la ciudad, observen las circunstancias y vean cómo Dios va a actuar. Porque lo que me imagino es: nunca más Jerusalén será lo que antes fue. Nunca más van a ver la ciudad como lo vieron antes. Y eso nos pasa a los cristianos. A veces nos acomodamos tanto que dejamos de percibir esos pequeños detalles. No sé si alguien recuerde su primer amor con Dios. Alguno ya se fue a la primaria, no a la secundaria. No sé si alguno recuerde su primer encuentro con Dios, o cuando recién tuvo la experiencia y dice: wow, Dios es real y me ama. Veías diferente, hasta el esposo, la veías diferente, ¿no? Tus amistades ya no podías verlo igual. Veías cosas del pasado y dices: wow, ahí estaba Dios conmigo. ¿Cómo es que no lo podía ver? ¿No? Es lo que me imagino. Vean la ciudad, porque nunca más será la misma. Y vean cómo Dios actúa. La promesa de la llegada del Espíritu Santo había sido dada también en el libro de Joel. Quienes estuvieron en el estudio del libro de Joel recordarán, o no, pero lo vamos a leer. Joel 2:28 dice: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Ese era el regalo para que se cumpliera su misión y los investiría de poder. Jesús les dice, y ellos saben, va a venir el Espíritu Santo. Jesús les dice: quédense juntos, esperen esa promesa, esperen como grupos, esperen unidos, esperen juntos. Y desde ahí el Señor Jesús está enfatizando la importancia del compañerismo cristiano, de la hermandad. Y sí o no, ¿cómo cuesta mantener la unidad en personas tan distintas? Entonces los discípulos tuvieron que esperar juntos en armonía todo ese tiempo. Sigue siendo un reto hasta nuestros días el que los discípulos convivamos, estemos por tanto tiempo y que no haya conflictos. Pero confiemos en la palabra de Jesús y esperemos el cumplimiento de su promesa. Entonces, el ministerio de la iglesia que empezaba a formarse es la continuación del ministerio de Jesús resucitado. Mantengamos eso en vista siempre. Lo que hacemos como iglesia, y esto porque si tenemos la perspectiva correcta, pone cierto peso en cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y la iglesia es la continuación de las obras y los dichos de Jesús resucitado. Todo lo que sucede en todos los ministerios entonces surgen, se sustentan, dependen del Jesús resucitado. Todo lo que sucede en la iglesia es una continuación de lo que Jesús empezó.
Todo lo que sucede, por ser más detallado, todo lo que acontece un domingo en una reunión es la continuación de lo que Jesús empezó. Entonces yo no llego un domingo nada más a que me entretengan. Yo no llego un domingo para, hoy estos cantos no me gustan, entonces mejor me siento. Es la continuación de estar con la presencia de Jesús. Por eso la palabra hace tanto énfasis en no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es más, hasta es un mandamiento. Guardarás el día de reposo para santificarlo una vez a la semana. Guardarás un día para dedicarlo a Dios. Porque es la continuación de lo que Él inició estando Jesús entre nosotros. Deberían esperar la promesa entonces juntos, en unidad, en grupo. Empezó con Jesús en cuerpo, pero continúa con la iglesia a través de su espíritu. Y la iglesia se vuelve su cuerpo. Por eso se dice, cuando alguien que no es creyente ve a la iglesia, está viendo a Jesucristo. Debería ver a Jesucristo. Pero a veces hay testimonio de todo tipo, menos de Jesucristo. Mateo 28:20. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La llegada del Espíritu es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Hechos 1:5, el último verso que veremos hoy. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Juan se identificó con su gente por medio del bautismo de agua, pero el Señor Jesús se unió a sus seguidores por medio del Espíritu Santo. Él hizo la predicción de este bautismo. En Hechos 11:16 los discípulos recuerdan: entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles ya habían sido bautizados por el perdón de sus pecados. Ahora el bautismo en el Espíritu sería para ser empoderados para hacer la obra o el encargo que Jesús les dijo. Serían revestidos con poder de lo alto. No sería un bautismo por el perdón de los pecados, sería un bautismo para capacitarlos para la obra que tenían por delante. Y todo lo que esperan que se cumpla por fe debe tener un inicio, y ese sería el inicio. Antes del derramamiento, antes del Pentecostés, todo lo que esperan todo lo que tienen es expectativa, anhelos, deseos. Después del Pentecostés, todo es acción, todo es evidencia, todo es dar testimonio. Y en unos cuantos días lo verían ahí mismo en Jerusalén, donde Jesús fue expuesto a la vergüenza pública. En esa misma ciudad se le debe dar honor. Jesús no les dijo: váyanse, quédense en Jerusalén. Los discípulos pudieron pensar: bueno, vamos a quedarnos en Jerusalén, pero cuando seamos revestidos del poder, vamos a decirle para que tengan, para que aprendan, ¿no? Ahí vamos a desquitarnos, vamos a hacer de las nuestras. Ahí tenemos una enseñanza. Nos enseña a perdonar a nuestros enemigos y a nuestros perseguidores. Aquellos que maltrataron a los discípulos, aquellos que metieron a los discípulos a la cárcel, Pedro y Juan, una vez más, y todos los discípulos irían a ellos, y la palabra dice que muchos fariseos se convirtieron a Cristo. Fariseos, los fariseos que acusaron a Jesús, los fariseos que contrataron testigos falsos para llevar a Jesús a la cruz, los fariseos que metieron a la cárcel a los discípulos, los fariseos que autorizaron que les dieran latigazos a los discípulos. Ellos después iban a estar predicando a ellos y diciéndole: Jesús los ama, acepten el regalo del perdón, acepten a Jesucristo. Allí tenemos nosotros esa lección de perdonar a nuestros enemigos y a nuestros perseguidores. Para entender la obra del Espíritu Santo, es importante identificar que el bautismo no se identifica exclusivamente con una señal en particular. La plenitud o el bautismo no son lenguas en sí o fuego visible. Hay debate dependiendo de la perspectiva doctrinal. ¿Cómo es ese bautismo? Algunos lo consideraban una experiencia de empoderamiento,
después de la salvación, porque hace referencia a esto en otras partes. Y esto es importante y es delicado. Lo voy a explicar así, lo voy a decir así. Es como recibir un regalo y quedarnos con el envoltorio, quedarnos con el moño y nos olvidamos del regalo. Cuando el bautismo en el Espíritu sucede, puede o no haber una manifestación externa, pero debe haber una transformación interna. Y a veces buscamos la manifestación externa para que vean y digan: wow, pero mis hechos manifiestan lo contrario. Dijo un teólogo que fue pastor: está el bautismo del Espíritu y está el fruto del Espíritu. Yo prefiero en mi iglesia, dijo él, 1000 veces personas con el fruto que con la experiencia externa del Espíritu. Y eso es importante entenderlo. Dice 1 Corintios 12:13: entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Cada uno de ellos de diferente contexto, diferente nacionalidad, diferente rango social, pero todos con un mismo espíritu, un solo bautismo, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a las experiencias. Cada uno tiene manifestaciones o capacidades diferentes, pero el bautismo es el mismo. Dios da los dones como Él quiere, pero no es necesario para todos una sola o una misma experiencia externa. Lo que sí es evidencia es dar testimonio de Él. La obra inicial del Espíritu Santo es esbozada en Juan 16, 8 al 11. Lo que hace el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El Espíritu Santo entonces guía a la persona de la siguiente forma. Si alguien dice: no, yo tengo la evidencia del Espíritu Santo, y se basa solamente en una evidencia externa, no lo negamos, puede suceder porque Dios se manifiesta como Él quiere. Pero el Espíritu Santo guía a la persona, convence de pecado, revela la verdad acerca de Jesús. Todo aquel que niega a Jesucristo, dice, cuidado. Guía para aceptar el Evangelio, el bautismo en Cristo, para bautizarse. Convence al creyente de pecado y la forma a Cristo en el creyente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si alguien dice: yo tengo la evidencia del Espíritu, pero es una evidencia externa, pero la evidencia interna, no se deja ver, hay trabajo que hacer. Juan habla del bautismo del Espíritu Santo y fuego, pero el Señor dice: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, pero no habla nada del fuego. Y en ocasiones nosotros al leer podemos pensar que es un único evento. ¿Por qué no dijo nada el Señor Jesús del fuego? Porque el bautismo en fuego tiene que ver con el juicio futuro, cuando la nación atraviesa la tribulación. Mateo 3, 11, 12 dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. Pero ¿qué? Quemará la paja es para
otra etapa de la vida, no es simultáneo, es para el juicio, para cuando el pueblo pase por la tribulación. Para terminar, Lucas entonces en el primer versículo de Hechos 1 confirma que Hechos es una continuación de lo que él empezó a narrar en Lucas. Y la vida cristiana es así. Dice la Biblia que debemos ir de aumento en aumento. La vida cristiana debe ir de progreso en progreso. No porque ya cumplimos una tarea quiere decir, bueno, yo ya me voy a descansar porque yo ya serví durante 3 años. No, ahora viene una tarea más. Ya estuve 4 años en esto, ¿qué más? La vida cristiana es así. La cimentación está en Lucas. Y sobre lo que puso en Lucas empieza a construir. Y es lo mismo para nosotros. Que tu época anterior o tu vida de cristiano hasta hoy sea la cimentación para una nueva edificación en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que debemos ir de aumento en aumento. Y no podemos decir, no, es que yo no sé mucho de la Biblia, apenas tengo 30 años en el Evangelio. No puedo conocer lo mismo de la Biblia al año de conocido que a los 2 años, que a los 5 años, que a los 10 años. No puedo tener la misma experiencia al año que a los 5, que a los 10. Por supuesto, habrá crisis, habrá momentos de debilidad, habrá tribulación, habrá pruebas, quizá habrá caídas. Pero la vida cristiana es, como dije, la cimentación de lo que vendrá después. Es más, nuestra vida como padres será la cimentación de nuestros hijos que vienen después. Todo es así. Los que tenemos padres que fueron cristianos, gracias a Dios por ello, pero hemos visto que hemos avanzado, que es un pasito más de lo que nuestros padres avanzaron, y debemos anhelar lo mismo para nuestros hijos, que nuestros hijos no padezcan lo que nosotros padecimos en nuestros inicios cristianos. Nuestros hijos y aquellos hijos nuestros que nacen ya cuando en este caminar con Cristo son súper bendecidos, súper bendecidos. Así como Lucas registró lo que Jesús hacía y enseñaba, sigamos su ejemplo, hagamos y enseñemos con nuestras vidas. La mayoría de los habitantes de Jerusalén sabían que Jesús había sido crucificado, pero no la mayoría sabía que había resucitado. Al verlo, al oír sus palabras, al verlo caminar, al ver sus obras poderosas, los creyentes todos le dijeron al mundo que Jesús está vivo. Esa fue la señal de Jonás que Jesús había prometido a la nación. Dice la Biblia que en esos 40 días Jesús aparecía y desaparecía. Desaparecía y desaparecía, como preparando a la iglesia, porque vendría el momento en que ya no estaría con ellos personalmente para instruirles. Y hoy en día no sabemos cuándo Cristo volverá una vez más. Hoy estamos igual que esos apóstoles cuando Jesús se fue y Jesús les dijo, voy a regresar. Ellos pensaron, a lo mejor dentro de 1 año, a lo mejor dentro de unos meses. Y nosotros estamos en la misma condición de ellos. No sabemos cuándo volverá nuestro Señor, pero mientras Él regresa, debemos continuar lo que los apóstoles empezaron: seguir proclamando, enseñando con nuestras vidas que Cristo vive. En Hechos queda claro que el Espíritu Santo es la fuente del poder en nosotros. En esos días quizá los discípulos tenían sentimientos encontrados. La cruz ya es historia, ya pasó 1 mes que fue crucificado, ya quedó en la historia. Están alegres por la resurrección de Jesucristo a quien han estado viendo por 40 días. Pero tanto Jesús como los apóstoles saben que pronto serán enviados a una mayor y mejor aventura de todos los tiempos. Los discípulos están a punto de salir a lo desconocido, a hablar a todo el mundo de Jesús. Quizás los discípulos, y quizás si nosotros hubiéramos estado ahí, desearíamos que Jesús no se fuera. Si hubiéramos estado ahí, quizá hubiéramos dicho, no, Jesús, no te vayas. Pero en el fondo ellos saben que ya han sido preparados para esa misión. Por una parte quizá titubean, maestro, no te vayas. Pero por otra parte, la promesa del Espíritu Santo, del poder, están ansiosos por empezar la misión.
Termino con esto. El Señor no nos ha revelado su calendario. Lo importante no es tener las respuestas para el futuro, sino estar ocupados en el presente, proclamando el mensaje del reino de Dios. Jesucristo vive. No todos saben que Jesús resucitó. No todos saben que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús está a la diestra del Padre. A veces esperamos ya con ansias que regrese, y sí, Apocalipsis termina precisamente así: ven Señor Jesús, ven pronto, ven. Pero en lo que llega somos la continuación de lo que los apóstoles empezaron. Y ese es el énfasis del libro de Hechos, que bien haremos en escuchar palabra de Dios.